algo le aporta. Algo le aporta. ¿Te pones ahí? ¿Y tú? Acá atrás. Tú ves que el papá afuera. El papita. Ya no estoy hablando. Ahí se ven todos. Uy. Uy. Ya, transmite. Ah, ya teníamos 6 al tiro. Se está enchuecando. Oiga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, el Señor es contigo, bendita eres María, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Madre de Dios, por nosotros pecadores, ruega ahora y en la hora de nuestra muerte. Tengan muy buenos días, hermanos y hermanas, sean bienvenidos nuevamente todos a este encuentro que hacemos cada sábado a las 11 de la mañana, donde hablamos de temas de la iglesia, de cosas que nos conciernen a nosotros como creyentes. En este día vamos a abordar uno de los grandes misterios, yo creo que los más profundos, y es la Santísima Trinidad. Les invito entonces a que nos pongamos en presencia del Señor para que el Dios Padre, uno y trino, nos ayude en este tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Bueno, aquí también nos acompaña el Padre Alejandro, el hermano Will que está allá atrás. Entonces también los invito para que los salude. Muy buenos días a todos, a todas.
Sean bienvenidos, como dice el Padre Oney, junto al hermano Will. Hoy día vamos a tocar un tema que ojalá sea de su interés porque está en el centro de nuestra vida cristiana. El domingo siguiente a Pentecostés, la Iglesia nos invita a celebrar el misterio de la Santísima Trinidad. Nosotros nos persignamos, todas nuestras oraciones, el final de nuestras oraciones que se llaman las doxologías, siempre las terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y siempre hablamos de estos personajes como por separado y a veces juntos. Cuando hablamos de la Trinidad, vamos a tratar de dar un enfoque pastoral, de dar un enfoque espiritual, de explicar algunas cosas de la teología, y todas las preguntas que quieran serán respondidas en la medida en que podamos responderlas, obviamente, lo que no sepamos para la próxima semana. Pero bienvenidos, hermano Will. Muy buenos días, tengan todos. Estamos saludando a todas las personas que desde ya participan con nosotros, a Carmen Torres, a Sara Zamorano, a Mario Campos, a Marcia Ariela Ulloa, a Selva Sáenz, a Carmen Torres, desde el Instagram también a José. Sean todos bienvenidos desde ya a esta transmisión. Muy buenos días. También a María Eugenia Zambrano, que se une con nosotros a la Maru, nuestra querida Maru, bienvenida. Te faltó la Dorita. Sí. Esta señora Dora Rocío Linares, ¿es la Dorita de Bogotá o no? No sé. Que nos confirme, porque en Bogotá la contadora de las parroquias nuestras allá se llama Dora, la señora Dora Rocío. ¿De dónde sale? Bien, al grano. Si ustedes se han fijado, nosotros cuando iniciamos todas nuestras celebraciones litúrgicas, fíjense por ejemplo en la misa, la iniciamos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando terminamos nuestras oraciones, las principales como la colecta, que es la primera que se hace después del canto del perdón, decimos, ¿no es cierto?, te lo pedimos a ti que vives y reinas en la unidad, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, o por tu Hijo Jesucristo en la unidad del Espíritu Santo. Siempre nombramos las tres personas divinas. Y la misa termina con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre decimos eso. Entonces, cuando pasamos por la iglesia, cuando nos persignamos, hacemos la señal de la cruz y decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia nos invita, ¿no es cierto?, a identificar a Dios. Dios es una palabra genérica, no nos olvidemos de eso. Entonces, la iglesia nos invita a identificar a Dios como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando uno identifica a Dios de esa manera, sabe cómo dirigirse a Él, dependiendo, ¿no es cierto?, de nuestra oración. Si nos dirigimos al Padre, decimos, te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos, la mediación de Jesucristo. Si hablamos con Jesús, ¿no es cierto?, es el Hijo del Eterno Padre, y quien inspira la oración será el Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas distintas. Hagamos un pequeño enfoque bíblico, se lo pedimos al Padre Oney, y de ahí seguimos tratando de explicarlo de manera más pastoral. Bueno, una de las primeras partes que nosotros tenemos que fijarnos cuando aparece la Trinidad viene siendo en el Génesis. En el primer libro aparece la creación, ¿no? Cuando el Padre está creando, pero está creando con el Verbo es el Hijo, viene siendo Jesús, ¿no? Todavía no se ha encarnado en la humanidad, y está el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Y vemos cómo el Padre también va acompañando en el Antiguo Testamento a toda, llamémoslo así, el pueblo de Israel, va acompañando a los profetas, pero uno parece como que hubiera desaparecido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también está acompañando. Una de las escenas, yo creo que más importantes, donde podemos ver como la Trinidad, es cuando hay tres personas que visitan a Abraham y él los recibe. En este lugar él les da su hospitalidad. Entonces hay un autor, Andrei, de allá de Rusia, que él pinta esa Trinidad.
donde los pinta iguales, jóvenes, sentados, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es como una primera presentación de la Trinidad. Luego vamos viendo que el Espíritu Santo va hablando a través de los profetas. Luego viene lo que se conoce, el lunes vamos a celebrar lo que conoce como la visitación de la Virgen María, y entonces vemos que también ahí aparece el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo, que es aquel que se posa sobre la Virgen María, ¿no? Y ahí nace lo que conocemos como el Verbo de Dios que se hace carne. Y ahí vemos a Jesús en los evangelios totalmente, todo lo que Él hace, todo lo que Él nos aconseja, todo el amor y la misericordia que derrama con nosotros. También vemos parte del Espíritu Santo cuando dice, el Espíritu me llevó al desierto, y dice, en cada oración Jesús invoca al Padre y dice, el Espíritu también está acá. Y luego en Pentecostés volvemos a ver el Espíritu Santo que, decimos, se derrama sobre la iglesia, que llega sobre cada corazón de la iglesia. Es el que se conoce como el Paráclito. Por eso podemos decir que la Biblia nunca nos ha ocultado esta presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algo que quizá nos han criticado algunas personas de diferentes ritos y diferentes pensamientos, es que la Trinidad no aparece nunca nombrada tal, la palabra como tal nunca aparece nombrada en la Biblia. Claro que no, eso es un término que se toma después para poder, llamámoslo así, identificar lo que significa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero una realidad grande y concreta es que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De ninguna manera han desaparecido de la Biblia, pero nunca aparece ese término como tal dentro de la Sagrada Escritura. Ahora estamos en un tiempo, claro, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es un tiempo donde nosotros invocamos al Espíritu Santo, porque después de la ascensión del Señor al cielo, es el Espíritu Santo el que va moviendo la historia en este momento, sin decir que está fuera el Hijo y el Padre, no, ellos están actuando, pero este es el momento protagónico del Espíritu Santo. Ya tenemos la primera opinión. Sí, la Dorita es nuestra Dorita de Bogotá. La señora Dora es la que le lleva los números al padre Alexi en el codito y al padre Eduardo en Nuestra Señora de la Angustia. Así que un gran saludo para ella. Nuestro hermano Juan Gran hace una afirmación, no una pregunta. Así que usted verá cómo la toma. Dice, muy buenos días, hermanos. La Biblia no hace referencia a la Trinidad. No existe una clara evidencia de que los apóstoles de Jesús aceptaron esa doctrina. Habrían influido los paganos convertidos al cristianismo para que se asimilaran, después de 4 siglos y medio, sus creencias sobre los dioses trinos. Esa no es una pregunta, es una afirmación. Según la teología católica, no mi opinión, usted está profundamente equivocado. Es una doctrina que viene, no es cierto, desde exactamente el siglo IV, en eso tiene razón, pero en la Iglesia hay dos cosas que yo creo que tenemos que tener claras. La Biblia es una fuente de la revelación y los hermanos evangélicos la tienen como única fuente de revelación, única. Y de ahí viene esta idea de que lo que no está en la Biblia no existe. Porque para ellos la única fuente de revelación, si lo dice la Biblia, es correcto, si no lo dice la Biblia, no es correcto. Si siguiéramos eso, Matusalén efectivamente habría tenido 900 años, porque lo dice la Biblia. Caín y Abel tuvieron hijos, nadie le conoció a la esposa. Los árboles hablaban entre ellos. Los árboles hablaban, un burro le habló a un profeta. Entonces, cuando uno dice, la Biblia, solo le cuidado que la Biblia es recibida por la Iglesia, la comunidad cristiana. La segunda fuente de revelación es la tradición oral, la tradición unánime, la tradición apostólica. En el fondo, la tradición interpreta la Sagrada Escritura y, ¿no es cierto?, se decía antiguamente, lex orandi, lex credendi, es decir, lo que el pueblo de Dios va orando, por gracia del Espíritu Santo, es lo que el pueblo de Dios va creyendo. Concretamente, 1950 y algo, el Papa Pío XII
acoge el argumento de la tradición para decretar, ¿no es cierto?, el dogma de la Asunción de la Virgen María. Por tanto, ahí tenemos dos fuentes de revelación: la Sagrada Escritura interpretada por la tradición, ¿no es cierto? Y los evangelios fueron escritos antes de terminar el siglo I. Por lo tanto, evidentemente no hablan de la palabra Trinidad, pero sí hacen clara evidencia, ¿no es cierto?, a bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo dice Jesús. Ipsísima verba Christi, se decía, es decir, de la palabra de Jesús. Siglo I dice: vayan, enseñen lo que yo les he enseñado, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el mismo Jesús, especialmente el Evangelio de San Juan, que fue escrito en el siglo I, no en el IV, hace referencia, él mismo hablando, dice: tanto tiempo que me conoces, Felipe, y no has visto al Padre, el que me ve a mí, ve al Padre. Unión. No se separan, piensan lo mismo, actúan iguales. Y el mismo, capítulo 15, 16, 17, en donde está el discurso, ¿no es cierto?, sobre lo que se llama el testamento de Jesús, dice: cuando yo me vaya, el Padre y yo enviaremos al Espíritu Santo. Él los defenderá. El Evangelio de San Juan, siglo I, habla clara referencia de una especie de unidad en tres personas distintas. Y antes del siglo III, una mártir, no me acuerdo cuál, Santa Lucía será, no me acuerdo cuál, pero fueron encontrados sus restos en la catacumba romana de San Calixto. Cuando la encontraron, en su tumba, encontraron los huesitos, ¿no es cierto? Y los huesitos ya están en posición fetal de lado, y hay una estatua hoy día encima de eso, donde ella está en posición fetal, tal como la enterraron, y tiene 3 dedos levantados, así, está enterrada así, y el otro dedo así. ¿Qué significa? 3 personas, un solo Dios. Y eso es lo que defendió, dando la vida mucho antes de lo que los paganos quisieron hacer con nuestra iglesia. Y por último, por eso me alargo un poco, la tercera fuente de la revelación, la que aclara, la que dirime qué es tradición y qué es Sagrada Escritura, es el magisterio de la iglesia. Es decir, 3 fuentes de revelación para entender el misterio cristiano: la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. ¿Y por qué el magisterio determina qué es revelado y qué no? Porque ya en el siglo II, ¿no es cierto?, se determinó cuál era el canon bíblico, cuáles eran los libros que estaban divinamente inspirados y cuáles no. Porque hay muchos que se llaman apócrifos, que fueron entrando mucho después: los evangelios de la infancia, de Santiago, el evangelio de Pilato, el evangelio de Pedro, que son cartas apócrifas que están fuertemente influenciadas por, ¿no es cierto?, las comunidades neopaganas o gnósticas sobre todo. Entonces, cuando uno combina la Sagrada Escritura con la tradición, lo que el pueblo de Dios ha creído siempre y lo que la enseñanza de la Iglesia nos ha dejado sobre la tradición y sobre la Sagrada Escritura, eso es lo que nosotros llamamos la doctrina católica. La doctrina católica, inspirándose en esas 3 fuentes, lo que nos enseña es que en la Sagrada Escritura se va salpicando a lo largo de la historia, Antiguo y Nuevo Testamento, la evidencia de Dios que se manifiesta en 3 personas distintas. En el Antiguo Testamento, el mismo Dios que habla a su pueblo: yo seré tu Dios, tú serás para mí mi pueblo. Y el mismo Dios que va diciendo en las palabras del escritor: el Espíritu de Dios, el Espíritu de Yahvé, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y el mismo después del Nuevo Testamento, Jesús va hablando de esta íntima unión que hay entre Él y el Padre y el Espíritu Santo. Ojalá que mi opinión también influya sobre su opinión. Como no era pregunta, no se la respondo como pregunta. Así que ahí tenemos como una aclaración. No sale la palabra Trinidad, pero habla por todos lados de 3 personas y de un solo Dios. También hay que tener en cuenta algo muy importante cuando uno se encuentra con algunos hermanos separados o evangélicos, ¿no? Ellos hablan de una lectura literal de la Sagrada Biblia, ¿no?, que con solo escritura, lo que dicen, ¿no? Y yo por lo menos cuando converso con algunos hermanos, yo les digo: bueno, usted, sí, solo se tiene que leer lo que está en la Biblia escrito. Bueno, hay un pasaje del Evangelio
que es muy problemático, sobre todo para ellos, cuando yo les pregunto, bueno, hay una parte donde Jesús dice, si tu ojo peca, arráncalo, porque es mejor entrar tuerto al cielo y no con los dos ojos al infierno. Si tu mano peca, córtala, porque es mejor entrar manco al cielo y no con las dos manos al infierno. Entonces yo le pregunto, ¿cuándo usted se ha arrancado un ojo? ¿Cuándo se ha cortado una mano? Ah, es que eso no se puede leer así, claro. Cuando te conviene no se puede leer así. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque cuando uno lee la palabra de Dios solamente, literalmente, de cierta manera, podemos también llegar a un error, a muchos errores. Y ese es el problema del que muchas personas, cuando se les pregunta razonalmente a alguien sobre un tema, no saben. Por ejemplo, los testigos de Jehová, en uno de los libros, decían que el mundo lleva 6.000 años. 6.000 años. Y cuando a ellos le preguntan, y yo lo digo porque lo he visto de fuentes ateas, que hacen videos y se burlan de ellos, precisamente, dicen que eso fue algo que creó la ONU, los dinosaurios, esos fósiles antiguos, eso es una cosa que creó la ONU, cuando uno sabe que, claro, la ciencia también está y que esto lleva mucho más tiempo de 6.000 años. Entonces vemos ahí cómo vamos diversando la Sagrada Escritura. Por ejemplo, cuando hablamos de la Trinidad, hay una parte, por ejemplo, de los testigos de Jehová, que ellos dicen que Dios es una criatura creada por Dios antes de todos los tiempos. Cuando nosotros afirmamos que Dios no fue creado, Él fue engendrado en la humanidad, ¿no? Fue engendrado en el vientre de la Virgen María, mas no fue creado. Cuando uno pregunta a estos hermanos, bueno, ¿y en qué parte de la Biblia dice eso? No hay una fuente de la Biblia donde diga que Dios fue creado, donde Jesús fue creado por Dios, el Hijo. Entonces vemos que han caído en algo que llama un semi-arrianismo, o un arrianismo, algo muy antiguo. Entonces cuando uno trata también de justificar su fe sin tener también, como le digo, fuente en la Biblia, o no hay una, llamémoslo así, una interpretación de la Biblia, entonces podemos llegar a muchos errores. Y vamos llevando a más personas a estos errores, ¿no? Pero algo que no podemos de cierta manera decir que no existe es que no está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. Quizás puede ser que algunos recordemos muy bien que cuando los primeros convertidos de Jesús, es decir, los apóstoles, salen de Israel, ellos van a predicar a lugares como Turquía, Grecia. Y en Grecia, los primeros que se convierten tienen un lenguaje griego. Y ellos utilizan ese lenguaje también para poder dar razón de la fe, para poder explicar lo que significa la Biblia. Por eso nosotros también tenemos lenguaje griego. Y no se nos puede olvidar tampoco que muchas partes de la Biblia fueron escritas en griego. El Evangelio de Juan fue escrito en griego. Entonces vemos que también nosotros utilizamos palabras propias de cada lugar para poder referirnos a algo que hay en la Biblia. Por lo menos yo creo que a mí por lo menos no me complica la fe que alguien diga que está la Trinidad. A mí no me lo complica porque yo sé que es la síntesis de lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, uno va encontrando también en algunas cartillas de los testigos de Jehová, sobre todo, donde van cuestionando este nombre, la Trinidad, que viene de dioses paganos, que antes eso no existía, que eso se lo inventaron los cristianos. Cuando uno lee en la Biblia lo que decía el Padre Alejandro, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿qué nombre nos hemos inventado? No nos hemos inventado nada. Hemos tomado un nombre, Trinidad, para poder identificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero por lo menos a mí eso no me ha creado ningún problema de fe. Bueno, hagámoslo más pastoral, ojalá que podamos aclarar esto, porque siempre la Iglesia en toda la historia de la humanidad ha cometido unos errores gigantes, crímenes también, crímenes grandes, pero donde nunca pifia es donde está el Espíritu Santo, que es la doctrina, es decir, las definiciones dogmáticas que se han logrado en los concilios, aún a pesar de los choques culturales y lingüísticos. Por ejemplo,
los 7 primeros concilios que se llaman ecuménicos, Nicea, Éfeso, Constantinopla, qué sé yo, la Constantinopla 1, 2, Éfeso 1, Éfeso 2, son los 7 primeros que son los que definen el dogma, lo que nosotros decimos el credo, ¿no? Ahí hubo unos choques tremendos lingüísticos y culturales entre los latinos y los griegos, donde llegaban los obispos de Roma y la cultura latina y la cultura griega, y trataban de traducir, ¿no es cierto?, substancia que entendían uno con otro, para decir que es consubstancial al Padre. Cuando ellos lo confundían con naturaleza, qué sé yo, physis, decían los griegos, physis es cuerpo, entonces aparecían las tremendas peleas entre los griegos y los latinos. Pero bueno, la doctrina católica en eso es muy clara y es unívoca en estos 20 siglos, y siempre la primera fuente es la Sagrada Escritura transmitida por la tradición, enseñada por el magisterio. Esa es la idea. Hagámoslo más pastoral. Fíjate que hay una leyenda, yo no sé, nunca lo he visto en la biblioteca, ¿no? Yo he leído harto de San Agustín, pero se le atribuye a él una anécdota. San Agustín de Hipona, que del siglo IV, él escribió un libro que se llama De Trinitate Dei, acerca de la Trinidad de Dios. De ahí viene un poco este comentario que decía nuestro hermano Juan, que no es suyo nomás, no es cierto que es un invento teológico. No. Él escribió una obra gigantesca que más o menos se traduce en unos 17 libros actuales, la famosa Trinitate Dei de San Agustín, el que más ha escrito sobre el misterio de la Trinidad. Dice, hay 2 tradiciones. Una que San Agustín, una vez que escribió y termina su tratado sobre la Trinidad, entiéndanme bien, 17 libros gorditos, gordito, y en el tiempo en donde se escribía a mano y conseguir papel no era fácil. Y él cuando termina eso, ya viejo, intenta quemarlo, porque dice, no he escrito más que paja, dice, paja que no sirve, porque no lograba él quedar a gusto con lo que había tratado de explicar versus la profundidad del misterio. Y él quiso quemar esa obra. Gracias a Dios sus propios discípulos no lo dejaron, la conservaron, y ha llegado hasta el día de hoy, hasta nosotros. Y él escudriña cada rincón de la Sagrada Escritura, cada escritor sagrado de los 3 siglos precedentes a él, para poder explicar este misterio tan grande. Y ahí viene la segunda anécdota, que dice que un día va caminando por la orilla del mar, pensando, ¿no es cierto?, cómo entender, cómo explicar, cómo enseñar el misterio de la Trinidad. Y dice que caminando por la orilla del mar ve un niño que está con una conchita de un molusco, ¿no es cierto?, una conchita que va al mar y trae agüita y va echando la agüita en un hoyito en la arena. Entonces Agustín le dice, ¿qué estás haciendo?, le dice. Y el niño le dice, voy a echar el mar dentro de este hoyito. ¿Sí? Entonces lo estaba haciendo, pero eso es absurdo, le dice. ¿Cómo vas a meter el mar en un hoyito? Y él le dice, ¿y tú cómo quieres meterte a Dios en tu cabeza? Así de simple, es decir, ¿cómo quieres comprender un misterio tan grande con lo poco que hay aquí? Entonces, eso ha quedado por los siglos como una enseñanza de que tratemos de aterrizar la doctrina dentro de un vocabulario humano y dentro, obviamente, de los parámetros que nos va enseñando nuestra Iglesia. La Iglesia no pretende explicar un misterio, no podría, porque sería meter el agua del mar en un hoyito, como lo haría un niño. Lo que la Iglesia pretende es mostrar lo que el mismo Dios nos ha revelado. Esa es la Sagrada Escritura, lo que la comunidad cree, la tradición y el magisterio. Entonces, cuando uno cuando uno trata de explicarlo, lo que tiene que buscar son modelos, es decir, modelos humanos, a escala humana, para meter algo de ese océano en lo que nosotros podamos comprender. Y lo mejor es Jesús, el mejor pedagogo es Jesús, el que mejor enseña es Jesús, porque es la doctrina más profunda, pero a la vez también la más simple, decía Santo Tomás de Aquino, lo perfecto y lo simple. Cuando Jesús menciona las 3 personas divinas, Él entre ellas, lo hace de una manera tan coloquial y tan familiar, que en primer lugar nos habla del Padre, y lo hace de manera
tan tierna cuando dice, cuando ustedes oren, digan Abba, que significa papito. Sería como papito nuestro que está en el cielo. Una súplica confiada. Nos muestra a un Dios que no tiene nada que ver con todos los dioses que de otras religiones. Castigadores, vengativos, celosos. Y de ahí, cuando Jesús dice, nos enseña y dice, recen así, pidan, danos el pan, perdona nuestros pecados, etc. Y cuando después Él hace cosas, sana enfermos, sana leprosos, acoge a una mujer adúltera, perdona pecados, hace caminar al cojo, qué sé yo, todos los milagros que hace, lo hace con ternura. No lo hace como dando una moneda a un pobre, lo hace con ternura, con familiaridad. Y cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, él le dice, tanto tiempo que me has visto y no conoces al Padre. Entonces uno dice, no conoces a este Padre que es capaz de sanar heridas, de curar enfermos, de quitar demonios, de darte un aliento de vida, de restaurar tu dignidad. Ese es el Padre. Entonces, cuando nosotros decimos en el nombre del Padre, es porque viene todo eso encima. No es el Dios que uno se imagina, porque a veces nos vamos con demasiada facilidad a un Dios castigador, al que hay que tenerle miedo, o a un Dios que castiga. Entonces, todo eso que Jesús nos enseña del Padre, se nos viene al corazón y decimos, ah, bueno, entonces cuando yo digo en el nombre del Padre, estoy hablando de mi papito. Estoy hablando, como dicen en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en el norte de Chile, taitico, ¿no? Dice taita Dios, ellos dicen taitico Dios. Entonces, como para decir el papito cariñoso, este que acoge, que abraza, y que la pintura o la imagen más hermosa que puede haber en el Nuevo Testamento es la del Hijo pródigo y la del Padre misericordioso. Ahí entonces, la primera acción que hacemos al entrar a la misa, al terminar, al hacer cualquier gesto, y decimos en el nombre del Padre, que no sea una palabra vacía, llena de toda la que Jesús nos ha mostrado acerca del Padre. Este mismo Jesús habla del Espíritu Santo, pero no quiero monopolizar yo toda la conversación. También tenemos al hermano Will que tiene el pensamiento más fresco Está porque estudiando en la universidad, se ha sacado 7 en Trinidad y Cristología, así y que es ayudante de los profesores. claro que sí. Entonces ahí le vamos a decir al hermano Will, hermano, ¿usted qué nos puede aportar sobre este tema de la Trinidad? Que no es un tema tan fácil, pero que de cierta manera pues nos podemos acercar un poquito. Una primera cosa que se dice de eso, bueno, tiene que ver con la parte de la historia, que como tal el dogma de la Trinidad se definió en la primera parte del concilio de Nicea, ¿no? Que combatió la herejía que también de los ranos, que trataba de negar la divinidad, la naturaleza de Jesucristo. Ahí se definió esa parte. Y luego también el Constantinopla, que iba contra la herejía de los macedonios, ¿no? Que negaban la divinidad del Espíritu Santo. En esos 2 primeros concilios ahí, como tal se define en la Iglesia el dogma de la Santísima Trinidad, definiendo ese dogma. Y otro de los elementos que también es importante entender que, bueno, sobre todo en los evangelios, se muestra mucho la dependencia, sobre todo en el Evangelio de San Juan, se muestra mucho la dependencia de Jesús con respecto al Padre, pero no porque Jesús no tenga la capacidad de hacer otra cosa, como se decía en clases también en la universidad, sino porque Jesús se asume como el siervo supliente y entiende que en la voluntad de hacer lo que el Padre le ha pedido, está contemplada también la continuidad del Espíritu Santo, ¿no? Por eso es que vamos a ver el Espíritu Santo en toda la obra de la salvación, desde el Génesis hasta el mismo libro del Apocalipsis. El Espíritu Santo está trabajando porque donde está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. Entonces cuando tratamos de ver, evidentemente son 3 personas distintas, pero la acción de uno conlleva la acción de otro. De hecho, el Padre engendra al Hijo y de la relación del Padre y del Hijo nace el Espíritu Santo, que podríamos también decirlo que es el fruto de una relación de amor, ¿no? El fruto de una relación de amor, como también lo dice San Agustín. Y otra de las cosas que me llama la atención con respecto a la acción del Espíritu Santo, de hecho en San Juan, es que, por ejemplo, en los yo soy, que nos muestra San Juan, también, o como se dice en griego, ego y mi, ¿no? Se muestra la relación
de dependencia que tienen estas tres personas y cómo Jesús también, cuando intenta, como decía el padre Alejandro, cumplir la voluntad de Dios, evoca la persona del Padre y nos enseña a evocar la persona del Padre, pero cuando estamos evocando la persona del Padre, nosotros también podemos entender que evocamos al Hijo, evocamos al Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, de hecho el Catecismo de la Iglesia Católica también dice que el misterio de la Trinidad es la fuente, es la experiencia central de nuestra fe y de nuestra experiencia cristiana, y de hecho todas las fórmulas litúrgicas, de hecho las primeras formas litúrgicas, el padre Oney se ríe mucho cuando escuchamos hablar de Egeria, que es una mujer que era muy pudiente en su tiempo, y gracias a ella nosotros encontramos las fuentes litúrgicas como lo que se puede denominar así, no de ese modo, pero si pudiéramos decir un primer misal o una primera fórmula, expresiones litúrgicas que se utilizaban también en Jerusalén, nosotros encontramos en ese sentido que las primeras fórmulas son unas fórmulas trinitarias, evocan al Padre, evocan al Hijo, evocan al Espíritu Santo. Y no por menos menor es que nosotros somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como bien decía los dos padres, toda nuestra liturgia inicia también evocando las tres personas y finaliza evocando las tres personas. De ahí se ve la esencialidad de la presencia de esta Trinidad Santísima en la acción misma de la liturgia, que es la fuente inagotable también de nuestra praxis como cristianos. Eso. El hermano Will está leyendo atrás, por eso dice todo eso, ¿no? Así cualquiera. No, es por bromear. Will es muy buen estudiante y aquí nosotros admiramos esa capacidad que tiene para sintetizar, ¿no?, de estos temas. Qué bueno que podamos contar con hermanos que nos instruyan y nos den más conocimiento. Como decía el hermano Will, hay algo muy lindo y dice: donde está el Padre está el Hijo, y donde está el Hijo está el Espíritu Santo. Todos están unidos porque es una comunidad de amor. Yo creo que eso es algo importante. Yo ayer miraba precisamente, y también dice, tomando algo del padre Alejandro, un cuadro que llamaba La Trinidad Misericordiosa. Yo nunca me había puesto a mirar la Trinidad desde ese punto de vista, ¿no? Entonces aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo derramando toda su misericordia sobre la humanidad. Y entonces es importante ver eso porque vemos la misericordia de Dios cómo está presente en toda la vida del cristiano. ¿Dónde podemos ver la Trinidad? ¿Dónde la podemos palpar? En el bautismo. Cuando se bautiza en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en ese momento nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Lo podemos ver en la Santa Eucaristía, siempre está presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Cuando el Padre está consagrando, ¿no?, a esta fusión de tu espíritu para que se transforme en el cuerpo y la sangre de Cristo. Podemos ver también la Trinidad, especialmente en la confirmación. La podemos ver en la penitencia, cuando uno absuelve, dice: y yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, jamás están separados. Y en el matrimonio también está presente, en la unción de los enfermos y en el orden sacerdotal. La Trinidad, como decía Will, que apuntó muy bien, donde está el Hijo, donde está el Padre está el Hijo, y donde está el Hijo está el Espíritu Santo. Y todo eso va marcando lo que significa la vida del cristiano. Pero yo creo que algo esencial que no podemos pasar por alto, como decía el padre Alejandro, y tomando también lo de Will, es el amor. El amor misericordioso del Padre, cuando el Padre abraza, cuando el Padre perdona. Pero también está el Hijo que nos sana, el Hijo que diario nos está llamando, el Hijo que tiene misericordia, y el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo que se le dice muchas veces, uno cuando va leyendo algunas oraciones devocionales, dice: es espíritu de amor. Entonces yo creo que la Trinidad, si hay algo que nos enseña, es a amar. Y como dice, hay una canción que dice: como el Padre me amó, yo los he amado, permaneced en mi amor. Por eso yo creo que el gran gesto trinitario es eso, vivir en el amor. Y eso es lo que nos enseña Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, cuando viven en esa comunidad de amor. Es decir, de la misma manera en que nosotros vivimos, traten de vivir ustedes, es decir, a través de la comunidad del amor. Es decir, la comunidad perfecta viene siendo eso, vivir en el amor, abrirse al amor del Padre, Padre nuestro, abrirse al amor del Hijo,
y abrirse al amor del Espíritu Santo. Pero cuidado, cuando uno dice abrirse al amor de esas tres personas, no es que estén separadas, sino que uno lo dice para identificar, recordando que Dios es solamente uno, ¿no? Que manifiesta como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, pero jamás están divididos, están totalmente unidos a través de ese amor. Bueno, saludemos a algunas personas. Se ha ido agregando la Carmencita Torres de nuestra comunidad, la señora Ana María Díaz Berríos, que es de nuestra comunidad San Lázaro, si no me equivoco. Sí. Está Carolina Ipuana saludando desde Venezuela, un gran saludo. Si nos manda el nombre de su familia, de su familiar enfermo, lo ponemos en la misa a las 7 de la tarde que transmitimos, porque estaba pidiendo oraciones por un familiar enfermo. Todo nuestro cariño a la gente de Venezuela, los que están allá y los que están repartidos por el mundo. A Carolina Ipuana dice: Dios mío, te pido por la salud de mi familia. Claro que sí, hoy día oramos por usted. Karen Elizabeth Velázquez Díaz, nuestra amiga de Arauco. ¿Me acuerdan que hablábamos de Arauco? Arauco tiene una pena, dice la Biblia Parra. Así es que mucho cariño. Aquí apareció un gran amigo de la infancia mío, Germán Alfredo Garrido de Rancagua, feligrés de la parroquia del Carmen. Muchísimos saludos. Nos conocemos desde los 15, 16 años, es decir, más de 40 años. No, bastante no. Así que muchos saludos. Señora Olga Allende también, levantando el dedito. William Puga de la Guadalupe, bienvenido, muchos cariños. La señora Gloria Busto y Rubén Roja, Joaquín y Ana, nuestro matrimonio de acá de la parroquia, ¿no es cierto? Siempre bienvenidos. La Elisa Loyola de Guadalupe y nuestra profesora de rock and roll. Así que muchos cariños a ti, a tu esposo, tu hijo. Está la señora Naxi Segueris, esposa de don Gabriel, también muchísimos cariños. Y a todos los que están compartiendo este conversatorio. Otro detalle que se nos ha ido. Ustedes saben que después del año 70 después de Cristo, es decir, más o menos 35, 38 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo y del Pentecostés, había un conflicto muy fuerte con los romanos y viene lo que se llamó, ¿no es cierto?, esta guerra, la guerra de los judíos contra Roma, una rebelión muy grande, en donde termina con el sitio de Masada. No sé si conocen la historia, donde nunca más, dijeron, ¿no? Y se fueron a la punta de un cerro y sitiaron ahí los romanos a los judíos, y ellos se juramentaron suicidarse antes de entregarse a los romanos. Murieron todos menos uno, que era escritor, Flavio Josefo. Y Flavio Josefo, que traidor para los judíos, ¿no es cierto?, tomó un nombre romano, Flavio, y escribió la historia judía. Él habla de Jesús, él habla, sin ser cristiano, menciona a Jesús y a Juan el Bautista en su escrito. Bueno, y de ahí viene lo que se llama Tito, este gran general romano, que invade Jerusalén, desaparece para siempre hasta 1952, las Naciones Unidas crea de nuevo el país de Israel, pero desaparece para siempre de ahí el pueblo de Israel. Quedaron campesinos, quedaron gente, pero los que quedaron ahí fueron palestinos, que no se nos olvide. Entonces, lo que desaparecieron se llama la diáspora. Y de ahí, en esa diáspora, donde se van los judíos de lo que se llama la Tierra Santa, muchos llegan a Roma y a todo el Oriente, o sea, se van por el Mediterráneo a todo el Oriente y a toda Europa, y hay comunidades judías en España, en las Galias, en todos lados. Con ellos se van cristianos, así sale Pedro, Pablo, qué sé yo, así salen muchos cristianos en las comunidades judías a la diáspora, y por eso hay tantas comunidades cristianas simultáneas, ¿no?, que nacen de ambientes judíos y empiezan a incorporar gente de otros países y de otras religiones. Eso dura siglo I, siglo II más o menos, y ya en varios lugares, Egipto, que son comunidades cristianas muy antiguas, aparece lo que se llama el arte cristiano, es decir, la gente, como eran analfabetas, el catecismo lo dibujan, ese es el sentido que tienen las imágenes, ¿eh? Un catecismo, no es para el Renacimiento, 1500 años después quieren lucir al pintor o al escultor, pero antes lo que quieren es transmitir un mensaje. Y esos catecismos del siglo I, II, III son catecismos en base a los íconos,
a los íconos. Y uno de los testimonios más lindos sobre la Trinidad es la iconografía que hay en los 2 y 3 primeros siglos de nuestra historia cristiana, porque justamente pintan el ojo, que es el que todo lo ve, al Padre, en un triángulo que es, ¿no es cierto?, siendo uno solo, tiene 3 puntas, para graficar un poco la idea de la Trinidad, el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, y debajo la imagen de Jesús, como una forma de siempre de hablar de un solo Dios, 3 personas distintas. Lo que a la gente le cuesta mucho entender es porque separa lo que nunca se debe separar. Dios es uno e indivisible. No es que el Padre se queda preparando la once mientras Jesús va a comprar el pan y el Espíritu Santo pone la tetera. No funciona así, sino que actúan juntos, decían los concilios. Dios es indivisible, donde Jesús hace una acción como dar la vida a un muerto, Lázaro, como sanar a un enfermo. Es Dios el que trae el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En cada acción de un cristiano, cuando uno dice, no, el Espíritu Santo me inspiró, claro que sí, Dios, uno y trino, te inspiró, ¿no es cierto?, en la persona del Espíritu Santo, es decir, para graficar que tú actúas en el nombre de Dios, y será el Espíritu Santo el motor. Hablábamos el otro día, neuma y dinamis, ¿no es cierto? El Espíritu Santo será el motor de Dios para que tú actúes. Pero no hay que separarlo, porque de repente, no es como les digo, no es que uno fue a comprar y el otro se quedó preparando la once. Porque hay mucha gente que dice, ¿cómo los junto y cómo los separo? Ni lo uno ni lo otro. Dios es uno solo, en 3 personas distintas. Esa es nosotros, por ejemplo, habían en los catecismos antiguos tantos ejemplos en los libros de homilías, ¿no? Cuando sacaban el trébol, todos los curitas sacaban un trébol y decían, ¿qué hay aquí? Una hoja. Ya, pero seguro que una hoja, sí, pero tiene 3 hojas en una sola, porque era el trébol que tiene 3 como formas, ¿no? Entonces, otros prendían 3 fósforos y los juntaban. Son 3 fósforos, un solo fuego. O sea, los homiliarios, que son estos manuales para predicar antiguos, ponían cada ejemplo extraño. Lo importante es que en el corazón de un cristiano, cuando usted fue bautizado en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y todo Dios actúa en ti. Esa es la confianza que nos da el que está participando, el que tiene un apostolado, el que tiene una misión en este mundo, el que ejerce su vida en lo que sea. Todo Dios está en su corazón, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que identificar es eso. Dios es indivisible. Yo ahorita me tengo que retirar porque también tengo que hacer otro juicio. Sin embargo, yo quería finalizar pues mi intervención acá, porque ya me retiro. Es sobre un tema que hay que poner cuidado también, es sobre la cuaternidad. ¿A qué me refiero? Que hubo un movimiento como teológico donde querían poner a la Virgen María dentro de la Trinidad. La Trinidad es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero claro, yo creo que ese movimiento es porque quieren mucho a la Virgen María, y qué bueno que queramos a la Virgen María. Pero la Virgen María no forma parte de esa Trinidad, de esa cuaternidad, no. Entonces hay que poner cuidado con eso, porque la Trinidad solamente son esas partes, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. La Virgen ahí acompaña. La Virgen es muy importante porque la Virgen fue la Madre de Jesús, fue la que recibió al Espíritu Santo, es aquella que permitió que en la historia el Señor se encarnara, ¿no? Pero la Virgen no pertenece, llamémoslo así, estrictamente a la Trinidad. No hay una cuaternidad. Y eso ha sido de cierta manera muy cuestionado. La Iglesia yo creo que nunca va a formar la cuaternidad. Y se habla también de la Virgen colaboradora, colabora con el misterio de Dios, eso sí, pero no Virgen en la cuaternidad. Entonces eso era lo que quería contar, Padre. Le toca bautizar, así que a las 12 hay un bautizo y llegan 10 minutos antes los papás y los padrinos. Bueno, aquí estamos entonces con este conversatorio sobre la Trinidad. En la época, los 4 primeros siglos, que fue la época más dura de las persecuciones contra los cristianos por parte del Imperio Romano. Las persecuciones recién finalizaron al estilo romano, digamos, como materia prima para el circo, en el siglo VI. Pero fueron
los 4 primeros siglos muy duros, y ahí abundan los testimonios de santos que reconocen a Dios en 3 personas distintas, ¿no? Había uno que besaba el pecho de su hijo, que se llamaba, el hijo se llamaba Tertuliano. Entonces cada vez que el niño se acostaba, el papá besaba el pecho del niño, porque decía, es la morada del Espíritu Santo, es el tabernáculo de Dios en la tierra, el pecho del hijo, de ejemplos que son tan lindos. Y uno de los ejemplos bonitos nos pone justamente el mundo de Venezuela y porque también de Colombia, que es la bendición. ¿Te han dado cuenta cuando ellos saludan de manera cultural? Dicen bendición padre, o bendición hijo, bendición mamá. Entonces Dios te bendiga hijo, Dios te bendiga papá, o qué sé yo. Eso es una de las cosas más hermosas que yo he visto cuando es asumido como algo tan natural, saludar dando o pidiendo una bendición en donde todo Dios actúa, donde Jesús que camina a tu lado, el Espíritu Santo que inspira tus acciones y el Padre Eterno que nos cuida cada día. Entonces, frente a eso, uno tiene que ir identificando las señales de Dios en nuestra vida. ¿Cómo explicarlo? Bueno, paciencia. Cada uno tendrá que ver sus propios modelos, ¿no es cierto? Como yo les decía, los manuales serían ejemplos medio estrafalarios. Pero ¿cómo explicarlo? Creo yo que es un buen desafío identificar el paso de Dios en nuestra vida. Quiero saludar, la señora Dorita nos está diciendo, ¿cuál es ese movimiento que coloca a la Virgen dentro de la Trinidad? No es un movimiento apostólico, es una corriente de la teología, gente que exagera un poco el rol de la Virgen. El padre Oney tenía que irse a hacer un bautizo, pero creo que lo más maravilloso que tiene la Virgen María es que es un ser humano, no otra cosa. Es un ser humano que es capaz de llenarse de Dios, Entonces, por eso es invocada como la primera discípula, la reina de los apóstoles, la reina de la iglesia. Pero eso, lo más maravilloso de la Virgen es que es humana, no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, con una persona divina. Ella es receptáculo, envase para Dios, en el fondo, ¿no? Lleva a Dios en su vida y en su corazón. Por ahí también vi a la Bibi Pizarro que nos había mencionado. Hermano Will. De hecho, ahorita cuando usted hablaba de las imágenes, tratando como de bajar un poco eso a lo pastoral, cuando yo me acuerdo de cuando me acuerdo de la primera comunión y de mi catequista, cuando me hablaban de la Santísima Trinidad, claro, me hablaba sobre la Santísima Trinidad como una familia, ¿no? Como una familia que tiene 3 personas distintas, pero hay algo que me llamaba siempre la atención, que de pronto le encontré sentido ahora que, bueno, he reflexionado algunos temas, es sobre esa relación de amor, como decía ahorita, que existe en las 3 personas y que llevándolo a la vida de nuestras familias, nosotros podemos también asimilarlo de esa forma. O sea, en nuestras familias debe haber una dependencia a Dios. De hecho, por ejemplo, cuando se hacía un análisis de la parábola del Padre Misericordioso, se miraba también esa dependencia del Hijo, que no era feliz lejos del Padre, sino que su felicidad estaba en el Padre. Era una invitación también a nuestras familias a que podamos vivir en ese mismo amor, en el que el Padre, en el que el Hijo y en que el Espíritu Santo vive. No hay necesidad, si bien cada persona tiene una acción propia, no hay necesidad de decir que una persona, el Padre es más importante que el Hijo es más importante que el Padre, no caer en esa realidad. Así también puede pasar también al interior de nuestras familias. A veces hay una disputa como entre quién puede ser más importante o qué cosa es más importante o qué debo hacer o qué no debo hacer yo. Más que eso, debe haber una intención de amarnos, ¿no? Y de comprendernos, porque hay una corresponsabilidad entre las 3 personas y esa misma corresponsabilidad nosotros también podríamos asumirla al interior de nuestras familias, también como bautizados. Debemos ser una familia, así como la Sagrada Familia, ¿verdad? José, María, Jesús. Podríamos considerar también entonces a la Santísima Trinidad como una familia que está establecida en el amor,
que nuestras familias también estén establecidas en ese amor, que nos enseña no que uno es más importante que el otro, sino que todos estamos moviéndonos hacia un mismo fin, Muchas gracias. Vamos terminando para ser fieles con la hora. Saludamos a la señora Marcia Ariela Ulloa Parra de Puerto Montt. Mira qué bonito. Qué bonito. Que anhelo ir. 3 años que no voy al sur y se echa de menos Puerto Montt. Me gusta ir al lago Chapo, si es que conocen Lago Chapo, Parque Alerce Andino. Lugares muy bonitos. Lugares que hablan. No me parezco al tipo de la tele, pero A Francisco. de verdad que son tan hermosos que son lugares que hablan. Me faltaría la risa que saca él en la tele. Respecto de lo que tú decías, Will, y yo creo que para concluir, cuando uno dice, varias personas dicen, tema complejo. No, Dios es simple. Hay que entenderlo desde la simplicidad. No es un tema complejo. Tú mencionabas la familia cuando en un hogar, papá, mamá, hablemos de una familia en un esquema tradicional, hay más esquemas, pero un esquema tradicional, papá, mamá, hijo, perro y gato, qué sé yo. Cuando uno dice, sea el hijo bueno o malo, ¿ah? Si el hijo va allá, ¿qué se lleva consigo? Toda su familia. Cuando la mamá sale a trabajar, ¿qué la mueve para sacarse la mugre trabajando por la familia que queda en casa? Ella lleva en su corazón toda su familia. Cuando un padre lo da todo por su familia y lo que hace, esfuerzo, trabajo, dolor, sufrimiento, él lleva en su corazón a su hijo y a su esposa, que se llama a su pareja. Entonces le dice, anda solo, no, yo siento que estoy con mi familia todo el día. Yo creo que es un buen símil de la Trinidad, es decir, cuando uno actúa no solo por sí, sino por los demás. Y uno soporta cosas por sí y por los demás. Y si el hijo no es tan bueno, supongamos el caso, que no te ha dado toda la alegría, satisfacción que uno hubiese soñado, y dice, sin embargo, en su corazón tiene todo lo que pudimos darle, todo el amor del mundo, desde que nació hasta el día que probablemente le sacó una lágrima a su mamá o a su papá, tiene todo dentro. Entonces uno dice, ¿cómo es la Trinidad? Con un hijo perfecto, ¿ah? Con un hijo perfecto, igual al Padre, es decir, cuando dice, puro papá, donde actúa el hijo, él está, es Dios el que está ahí. Y cuando el Padre actúa, lo hace desde el amor, como lo hace cualquiera de ustedes. Por eso, Dios es simple, no se enreden en preguntas demasiado rebuscadas, porque Dios es tan simple. Y Él ha puesto las huellas de su presencia en la vida de cada uno de nosotros, y en cada elemento creado está la huella de Dios. Donde más se nota, por eso yo menciono el sur, que yo lo amo con todo mi corazón, menciono el sur y digo, nunca he sentido la presencia de Dios en la naturaleza más cerca que ahí. Nunca. O sea, mirar un volcán como el volcán Osorno, Villarrica, mirar un lago como, no sé, el Yanquihue, ahí que está en el sur, ¿no? O más arriba, la laguna Tahuatahua, la laguna, es una laguna maravillosa. Y uno dice, el Calbuco cuando hizo erupción años atrás, y uno dice, ¿cómo no va a encontrar a Dios la gente viendo la naturaleza? Porque está la huella de Dios en ello. Cuando uno vive inspirado en la oración que hace, en el bautismo que tiene, consciente de que Dios está en nuestro corazón, que habita, que está presente, aunque nuestros actos no siempre sean tan cristianos y metemos la pata cada rato, uno siente que está Dios dentro, ¿no? Cuando uno logra dar un buen consejo, dar confianza a la gente, alivio al dolor, uno siente que está Dios dentro. Cuando yo veo a un cirujano salvarle la vida a un ser humano, yo veo que la mano de Dios está ahí, no solo en la inteligencia que cayó, no sé, porque lo regaron bien, como si fuera una mata de una planta. Yo creo que Dios está en esa inteligencia, en esa destreza, qué sé yo. Entonces, descubran ustedes, mis queridos amigos y amigas, la huella de Dios en sus vidas. Identifíquenla. Esta palabra no la dije yo, me la inspiró Dios, el Espíritu Santo. Me levanté hoy día y siento que Dios está conmigo, el Padre que te está cuidando, el mismo Dios, simple, el mismo Dios. Cuando sientes que alguien en el camino
no sé, se te olvidó la tarjeta hoy día, ¿no es cierto? Y alguien te dice, hey, aquí está su tarjeta. Y dice, bueno, está Jesús en medio nuestro. Es Dios el que está. Y eso es lo que queremos, no más que clase de teología. Will, como está en la universidad, nos humilla, nosotros que somos más viejos, nos humilla con su sabiduría. Amén. Pero bueno, todo esto significa buscar a Dios en las cosas simples. Sí. El hermano Will le pedimos que nos dé la oración final, ¿no es cierto? Y para todos ustedes un saludo cariñoso, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, queremos pedirte la gracia de tu Espíritu Santo. Queremos pedir también que esa presencia amorosa del Padre, del Hijo y del Espíritu esté siempre en nosotros. Que podamos descubrir, Señor, tu impronta en todas las obras de la creación. Que al respirar, que al escuchar el ruido de los pájaros, que al escuchar incluso nuestro corazón, nuestro latido, podamos ver también cómo nos amas, podamos contemplar cuánto nos amas. Te damos gracias por todas las personas que día a día participan a través de las redes sociales, en la Eucaristía, en los diferentes momentos en los que buscamos compartir y ser familia de Dios. Que siempre se potencialice en nosotros ese fuego de amor hacia ti y que nuestro corazón siempre tenga necesidad de ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Señor de los afligidos, Salvador de pecadores, mientras aquellos señores de solemnes encintados llevan al templo sus dones con larga cara de honrados. Ay, que me gusta escucharte cuando les dices la viuda con su moneda chiquita ha dado más que vosotros porque ha entregado su vida. Señor de las Magdalenas, pastor de samaritanos, buscador de perlas finas, perdidas en los pantanos, ¿cómo te quedas mirando con infinita tristeza al joven que te buscaba y cabizbajo se aleja por quedar con su dinero? Ay, qué difícil que pase por esta aguja un camello. Amigo de los humildes, confidente de los niños, entre rudos pescadores, escoges a tus ministros. Parece que todo fuera en tu evangelio sorpresa. Dices felices los mansos y los que sufren pobreza, bendito